Otros aspectos que vamos a tener en cuenta en el proceso de protetización de miembro inferior son los siguientes. La edad. La edad dependerá específicamente de las actividades de la vida diaria que esta persona desarrolle, ¿sí? Las prótesis, según las acciones, las actividades que tengan, van a tener una variación importante y según la funcionalidad que se le dé. Entonces, específicamente por eso, dependiendo de la edad, son las características que va a tener la prótesis. También, si son edades muy avanzadas y hay una disminución de la fuerza muscular, entonces, bueno, también hay que ver para qué se va a utilizar. Por eso, muchos de estos factores específicamente dependen de qué actividades se desarrollen. El sexo, específicamente para determinar cuál es la solución cosmética, qué características va a tener esa prótesis cuando se le dé la forma específica para que sea comparable con el otro miembro y que quede estéticamente correcta. Lugar de residencia, también hay que tener en cuenta si esta persona vive en terrenos llanos, si vive en ciudad, si vive en el campo, si vive, por ejemplo, en una zona con pendientes. Entonces, dependiendo de eso, también son las características que hay que tener y los refuerzos que se le va a tener que hacer a la prótesis. Si realiza trabajos pesados o livianos, cuál es el equilibrio que tiene, ¿sí? Eh, para eso, fundamentalmente, hay que tener en cuenta que el equilibrio va a estar dado si la prótesis está bien hecha. Si la prótesis no está bien hecha, el equilibrio es imposible. También hay que tener en cuenta si el paciente ve. Hay que pensar que un paciente que tiene un déficit en la visión, principalmente que si es ciego en su totalidad, eh, esa prótesis no le da la sensación o no le puede llegar a dar la sensación o seguridad. Entonces hay prótesis que son adaptadas a esos tipos de casos. Son un poco más caras y tienen ciertos elementos que pueden llegar a ayudar a estas personas con disminución de la visión o directamente ciegas para que puedan utilizarlas. Si no se logra conseguir ese tipo de prótesis, es muy difícil que lo puedan utilizar. También, si presenta neuropatías, puede modificar o impedir la protetización, ¿sí? Si tiene algún problema en el sistema nervioso periférico, tanto en la parte de sensibilidad o en la parte motriz, es muy difícil que puedan llegar a utilizar las prótesis con bien. Otro de los factores son cardiopatías o insuficiencias respiratorias, ya que el hecho de un uso particular de ciertas prótesis, ¿sí? Y más si no está entrenado específicamente para este tipo de protetización, demanda del paciente un sobregasto energético. Entonces, eso puede llegar a ocasionar algunos problemas a nivel cardíaco o a nivel respiratorio. Pero eso depende específicamente de las características de las prótesis, si son livianas o no, si cuánto esfuerzo le hace al paciente utilizarlas. Entonces, todo eso se tiene que valorar. También se tiene que valorar el estado de la otra extremidad inferior, si va a poder servir de apoyo o directamente si está o no está, porque puede ser que tengamos una doble amputación. Entonces, eso también demanda una ejercitación o una rehabilitación mucho más amplia para poder realizarlo. También otro de los factores es la deambulación previa a la protetización. Se suele realizar una vez que está en pleno proceso de armado del muñón, por así decirlo.
se le da la posibilidad al paciente para que deambule, para que camine, para que se sienta bien seguro con la pierna o el miembro inferior remanente. Entonces, si este logra un buen equilibrio, o sea, se siente estable con el miembro que tiene, entonces es mucho más favorable la protetización. Y al final, tener en cuenta que puede existir una amputación bilateral. Si existe una amputación bilateral, hay pacientes que tranquilamente pueden llegar a utilizar en ambos miembros prótesis para poder desarrollar sus actividades. Vamos a empezar entonces con lo que son las prótesis de pie. Las prótesis de pie, vamos a empezar como hicimos con miembro superior, con todas las prótesis que sirven específicamente para cumplir la función de los dedos amputados. En esos casos tenemos prótesis de relleno o plantilla flexible de relleno. En estos casos, como pueden ver en los dibujos, son muy similares a las que ya vimos en amputación de dedos de la par de miembros superiores. Parecen pequeñas fundas que una vez colocadas no se notan que existe la amputación de los dedos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Tienen que tener un reemplazo. ¿Por qué? Porque el hecho de utilizarla a nivel de los pies genera una transpiración. Las prótesis de relleno tienen por objeto entonces rellenar los espacios de los dedos que faltan con el fin de evitar desviaciones secundarias de los restantes, o sea que puedan llegar a tornarse hacia un lado, específicamente los dedos que están todavía presentes. Y la plantilla flexible tiene como misión descargar el metatarsiano sometido a mayor solicitación, o sea, demanda mecánica por falta del dedo. Específicamente, los metatarsianos que están más solicitados son el primero y el quinto. Recuerden que ellos forman con el calcáneo la base de la pirámide de los arcos planteares. Entonces, si estos no están suficientemente contenidos, pueden hacer que se venzan los arcos plantares. Si, por ejemplo, tenemos amputación del primer dedo del pie, ¿sí? Al faltar el primer dedo, se puede colocar este tipo de prótesis. Fíjense que no solamente se coloca con la finalidad de eh, reemplazar el dedo, sino que también toma el resto del antepié, ¿sí? Entonces, una vez colocado, eso me va a mantener al paciente para que camine con una supinación del antepié y sobrecargando los radios medios y externos y no específicamente la parte interna para que no se desequilibre el pie. Entonces, ¿qué es lo que restablece esta prótesis? El contacto del perdido y específicamente equilibrar el apoyo plantar manteniendo los arcos plantares, porque el primer dedo o el dedo gordo del pie o el hallux, sí es específicamente uno de los más importantes a la hora de la contención de los arcos plantares. En el caso de la amputación transmetatarsiana, como podemos ver que es esta, lo que se utiliza es una prótesis que tiene como misión rellenar. Entonces, se lo coloca dentro del calzado y esta parte, que es la parte anterior, sirve de relleno para que el resto del pie ingrese al calzado. Entonces, de esa forma se pretende compensar el desequilibrio muscular evitando el equinismo, o sea que exista un trabajo más que todo con levantamiento de la parte posterior del pie.
Entonces restituye de esa forma la fase de despegue.